Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos reunidas con las profes Celeste Ponce de León, quien las saluda, Ivana Cuello. Son las profesoras que este año tienen primer año, si Dios quiere el año que viene les va a tocar a ustedes. Bueno, como les conté en las clases de Zoom, vamos a empezar a tener algunas clases donde vamos a compartir con los chicos de primer año y sexto y las profesoras, vamos a trabajar un tema que en este caso elegimos reseña crítica. Yo ya estuve indagando un poquito, les cuento a los chicos de primer año, a ver qué sabían los de sexto sobre qué era una reseña crítica. Entonces, ellos me fueron contestando varias cosas. Voy a contarles algunas que recuerdo y que me fui tomando nota, que una reseña crítica es un texto que tiene por objetivo ponderar una obra. También es un informe que lo que hace es opinar sobre algo. Otros dijeron que también es algo que describe cosas buenas y cosas malas. También un texto que comenta sobre un libro. Otros me dijeron que es un resumen sobre algo que solamente leíste. También es un texto que habla sobre una obra para darla a conocer en público. Y un montón de cosas más. Muy bien todo lo que dijeron, porque realmente una reseña tiene algo de todo eso. Entonces, vamos a ver bien qué es una reseña crítica y qué es lo que vamos a aprender. Como lo leen ahí, pero se los explico yo con otras palabras, una reseña, dejo el crítica para después, es una narración, es un texto narrado que lo que hace es examinar una obra artística o también puede ser científica. Y en estos textos, ¿qué hace? Se describen o se resumen características de este tipo de texto o contenido audiovisual. ¿Para qué? Para que el lector, al acceder a este tipo de texto, conozca un poco más sobre lo que va a ver o sobre lo que va a leer. ¿Por qué es crítica? Y bueno, porque es un tipo de texto donde se incluyen opiniones. Estas opiniones que son a través, obviamente, de un texto argumentativo donde uno opina, ya sea de manera positiva o negativa, y es lo que presenta al público para ver si lo miro, lo leo. Entonces, por eso decimos que es una reseña crítica, porque en este caso de textos no puede faltar nuestra opinión. No sé si están de acuerdo, profes. Estamos completamente de acuerdo. Por supuesto. Y como habrán visto en lo que les fuimos preparando, que dicho sea de paso, entren en esta aula que le preparamos para ustedes de articulación y van a ver que tienen muchísimo material para trabajar. Pero como acá también les preparamos, fíjense que tiene un propósito, una forma de escribir, una estructura, y también les vamos a dar ejemplos sobre cómo se realiza esta reseña crítica, ¿no? Obviamente, como decía recién Romy, el propósito ¿cuál va a ser? Y, por supuesto que va a ser darle un dato a otro, ¿no? A un receptor, darle datos sobre una obra. Y de allí verá aquel que lo lea si les da ganas o no de leer en caso de que sea literatura, de ver en caso de que sea una película, o por ejemplo una obra pictórica, ¿sí? Ahora vamos a pasar a cómo escribir una reseña. Para pensar en escribir una reseña, tenemos que tener en cuenta dos cosas principalmente. Primero, ¿cuál es el destino de esta reseña? ¿Por qué? Porque la reseña puede estar destinada a estar, por ejemplo, en un periódico, en un diario, ¿sí? En una revista, en una publicación en internet, o puede estar también en la parte de la contratapa de un libro, ¿no? Yo acá, por ejemplo, tengo un libro que me gusta mucho, porque encima es un libro objeto, ¿no? También tiene una formita especial, porque se trata de un ratoncito que come bibliotecas, y en la parte de atrás vamos a ver que, como todos los libros, también tiene su reseña. Ahora, hay cosas que no pueden faltar en una reseña, ¿sí? Que es lo que le llamamos estructura. ¿Siempre tiene la misma estructura? No. Pero por ahora vamos a usar esta para que todos estemos de acuerdo y hagamos la estructura, hagamos la reseña lo más correcta posible, ¿sí? ¿Qué es lo primero que ponemos? Si es una reseña para una publicación en internet o para un diario, lo primero que hacemos es ponerle un título, ¿no? Visualmente lo primero que vemos en una reseña es el título. Y muchas veces ese título ya nos da muchos datos sobre lo que voy a decir. Pero como nosotros estamos
pensando en hacer contratapas, por ahora el título no lo vamos a tener en cuenta, porque el título ya está en el libro supuestamente, ¿no? Entonces vamos a ir directamente a los datos de la obra, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los datos de la obra? Hablamos de los datos del autor, de cuándo ha sido publicado, ¿sí? Muchas veces puedo poner algún que otro datito del autor particularmente, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Habla un poquito sobre el autor de esta novela, no amplío mucho más porque después la profe Ivana les va a contar sobre los ejemplos que tiene pensados. Después un pequeño resumen del argumento. Ojo con eso, ¿por qué? Porque si yo cuento todo, ¿qué gracia tiene leer la novela o leer el cuento? Entonces tengo que ser muy astuto. ¿Por qué? Porque tengo que describir, tengo que contar de qué se trata, pero, punto número 1 y fundamental, cero spoiler, ¿no? No le voy a poner ningún dato del final o de nada que sea realmente trascendente para la historia porque le arruino la lectura al otro. Y otro detalle, tengo que plagar a esa descripción de adjetivos, detalles, ciertos elementos que conquisten al lector y que hagan que ese argumento sea realmente interesante para leer, ¿no? Porque si nosotros lo hacemos muy deslucido y lo hacemos muy, muy pequeñito y sin darle la trascendencia que necesita, y de repente va a aparecer una historia como cualquier otra, ¿sí? Entonces es muy importante ser muy, muy inteligentes a la hora de elegir las palabras para el resumen del argumento. Y después, ¿cómo yo termino de coronar esta reseña? Y como es una reseña crítica, tengo que agregar lo que yo quiero, ¿sí? Lo que a mí me pareció, mi valoración sobre ese texto. Ahora, ¿qué cosas tenemos que evitar? Y me gustó o no me gustó, es lindo o es feo, es entretenido. Vamos a buscar algunas características que sean, por un lado, más generales en el sentido de que todo el mundo lo pueda entender, porque no todo el mundo puede entender por qué me gustó algo, ¿no? O sea, la parte del me gustó lo dejamos de lado y le damos protagonismo al por qué me gustó, ¿sí? Exacto. Entonces, en ese comentario crítico, yo lo que tengo que agregarle son detalles de cómo está escrito, si genera suspenso, si está la atmósfera, la descripción del espacio y del tiempo está tan bien hecha que te hace meter de lleno en la historia. Tal cual. Si los personajes, claro, si los personajes son interesantes y de repente tienen un giro en la historia, ¿sí? Si los personajes nos sirven para identificarnos rápidamente con la situación, si es una aventura que cualquiera quisiera vivir, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los que son interesantes al momento del comentario crítico. ¿Es importante si me gustó o no la obra? Sí. El lector se va a dar cuenta si me gustó por lo que yo voy a decir. No hace falta que yo anuncie, ¿no? Claro. Ya desde el principio si me gustó o no, se va a dar cuenta, ¿sí? Si yo digo que una película, a mí me resulta que el tiempo de la película muestra una escena que parece lenta y que no termina de generar el clima para el que lo está mirando, y claramente estoy mostrando que no me gustó, ¿no? Claro. Digo, solamente con decir eso ya alcanza. Suficiente, tal cual. Suficiente, claro, a veces, viste, o peor, cuando te preguntan, ¿qué te pareció la película? ¿No? Claro. Por eso, como estabas diciendo, Celo, o sea, lo importante de este texto es que se informe bien y que se haga una buena valoración, ya sea de que me gustó o no me gustó, un poco lo que está diciendo acá, que el comentario sea valorativo, que se entienda por qué hay que leerlo, por qué hay que verlo o por qué no. Pero claro, como decimos, cuidando. Muy, muy bien, porque si no muchas veces no entendemos por qué no te gustó o por qué te gustó algo, ¿no? Y tal vez algo que no me gusta a mí le gusta mucho a Romy, y tal vez algo que no le gusta nada a Romy le encanta a Ivana. Entonces, tenemos que dar elementos, ¿no? A veces uno conversa con una compañera y le dice, no, vi una película pero es medio lenta. Ah, pero a mí me gustan las películas lentas. Bueno, y entonces la miro, ¿no? Me ha pasado.
Sí, sí, Bien, sí, Pero sí. muchas veces pensamos que a lo mejor un comentario negativo que estamos haciendo puede llegar a ser un comentario positivo para alguien que Claro. realmente le interesa ese tipo de características dentro de una obra de teatro, una película, un cuento o cualquiera sea la cuestión que estamos abordando, ¿sí? Entonces, es importante ser los más descriptivos posibles y sin utilizar, como decía la profe Celeste, constantemente las frases me gustó por tal cosa o no me gustó por tal otra. Sí, o es lindo o es feo, ¿no? Que ya estamos re grandes, ya estamos grandes, ya somos todos secundarios prácticamente, así que ya estamos, para el lindo Ya y el feo. estamos. Bien, y al momento de escribir, algunos detalles para que tengamos en cuenta, ¿sí? Que esto se los dejó la señor Romy para que los de sexto presten atención, y para los que de primero recuerden a la señor Romy cuando les hace aclaraciones. Tal ¿Sí? cual. Entonces, primero, no olvidar cuál es la principal finalidad, cuál es el objetivo. Si mi objetivo es que alguien lea esta reseña, yo necesito que sea realmente interesante, ¿sí? Porque si no, no se va a notar. Hacer un comentario valorativo y valorar y describir todos los aspectos posibles. Como decíamos hoy, los personajes, el tiempo y el espacio, cómo está contado, cuál es, si genera suspenso, si muestra un mundo, describe un mundo mágico de una forma extraordinaria. Todos los aspectos que se me ocurran son interesantes. Si el autor, ¿no? Si el escritor también tiene algún dato interesante, ¿no? Lo podemos agregar en ese espacio valorativo también. Entonces, todo es importante a la hora de generar esta crítica, ¿no? Esta parte de la crítica dentro de esta reseña. Y ahora la dejo a Iva, le paso la posta a Iva que va a hacer va a comentarles un ejemplo. Bueno, seguramente le estuvieron trabajando un poco con Romy, esto de... En realidad te lo dejé a vos, Iva. Yo todavía directamente. ni la Buenísimo, toqué esta página. entonces. La frase... En el manual que ustedes tienen hay un ejemplo que resalta específicamente un tipo de texto que aparece dentro de un periódico, por lo que Perdón, no puede Iva, verse. abro un paréntesis. Les vamos en el aula, tienen el PDF también de esta página, porque los chicos de primero no la tienen, no se preocupen, que lo van a poder recuperar desde ahí, ¿sí? Quédense tranquilos, que además de tener todas las presentaciones que estamos usando, van a tener todo el material. Está todo el material acá, por eso no se asusten y no se enloquezcan tratando de buscar las cosas, porque quédense tranquilos que está todo, ¿sí? Esta página fue extraída desde el manual que están trabajando en sexto, ¿sí? Y como les venía diciendo recién, tiene todo el formato de que aparentemente ha sido extraído específicamente de un diario, ¿sí? En este caso tenemos bien ejemplificada la estructura de la reseña, ¿sí? Como, repito, parece que fue extraída de un periódico, lo primero que aparece es un título. Igual recuerden lo que estuvieron diciendo antes, que si aparece directamente el título, nos damos cuenta que está en este tipo de características. Ahora, si la reseña está en la contratapa de un libro, por ejemplo, este que yo tengo acá, fíjense que no tiene título, porque ¿para qué lo tendría si ya lo tenemos en el libro adelante? ¿Sí? La segunda cuestión que estábamos mencionando, los datos que tienen que aparecer. En este caso, lo que va a figurar es una obra de teatro sobre el traje nuevo del rey, del emperador. Sí. Y lo que justamente se trata de marcar son las características de esa obra particular, porque imagínense que es un relato tradicional muy antiguo y se hicieron numerosas versiones de esto. Bueno, ¿cómo puedo yo definir cuál de estas versiones fueron? Acá lo menciona, ¿sí? Que actúan determinadas personas, que se va a presentar en determinado lugar, ¿sí? Esto se trata de una obra teatral. Y después, obviamente, ¿de qué se trata? Hace un rato la profe Celeste decía esto de evitar el spoiler. Bueno, ¿qué es el spoiler? Es hacer el resumen, pero sin adelantar ni revelar datos que puedan llegar a brindar información esencial o muy importante dentro del relato, ¿sí?
es por eso que uno tiene que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque si no, arruina la sorpresa, arruina el final, y la verdad que ¿para qué uno entonces querría leer el libro, o mirar la obra de teatro, o mirar la película, o lo que fuera, si ya me estás contando todo? ¿Sí? Entonces, son los famosos, exactamente, son los famosos datos que hay que reservarse, pero siempre tratando de mostrar las cosas interesantes, ¿no? Mostrar todas las cosas interesantes, pero no arruinarlo para el otro. Podemos Si decir, no tiene podemos gracia. decir y atentos al extraordinario final. Eso sí lo podemos decir. Claro, tal cual. Porque no estamos hablando de qué se trata el final. Claro, tal cual. eso lo podemos decir, ¿no? O al final tiene un giro inesperado. Exacto. Bueno, pero no sabemos cuál es el giro inesperado. Lo que yo digo es, y lo mencionaban mis compañeras también, de no decir específicamente nada que sea adelanto de la trama, ¿sí? Sí podemos hacer una valoración, ¿sí? Podemos decir, qué vuelta de tuerca, qué genial final, qué sorpresivo, qué interesante, pero nunca podemos decir cuál es el final, si no, ¿para qué vamos a leer todo el libro? ¿Sí? Exacto. Ese pequeño resumen va a tener que ver con las cosas que ustedes consideren que son más interesantes, ¿sí? Y hacia el final, un pequeño comentario crítico. Ojo, en la mayoría de los casos en los que aparecen en los diarios o en las publicaciones en internet, estos comentarios críticos pueden ser positivos o negativos. Pueden incentivarte a vos, al lector, a que te comprometas a abordar alguna de estas cosas que te está recomendando, o puede directamente destruirlas, ¿sí? Tal cual. Una cosa muy importante es que, obviamente, en una reseña que está en un libro, nunca va a destruirlo. ¿Sí? Hay que comprarlo. Porque no te va a decir, no lo compres porque la verdad es horrible. Bueno, evitando la cuestión de lo horrible, ¿no? Porque no es interesante. Si lo primero que yo voy a ver cuando voy a la librería es la tapa, y después, si me interesa, la contratapa. Es muy difícil que algo diga o haya una crítica negativa en el libro que te están tratando de vender, ¿sí? Entonces, repito, el comentario crítico puede ser positivo o negativo, pero en las contratapas de los libros, obviamente siempre va a ser para incentivar a que vos lo leas y que vos lo compres. Exacto. Por esta vez en este trabajo van a poder poner igual alguna valoración negativa, no hay ningún problema, pero traten de pensar en poner de ambas, ¿no? En tener, de hacer ese ejercicio, ¿no? De pensar. Yo creo que es un gran ejercicio. Incluso cuando algo no nos gustó ni un poquito, es un gran ejercicio pensar en por qué no, pero también qué cosas sí fueron un acierto, o qué cosas hicieron que, por ejemplo, terminaras de leer ese libro o terminaras de ver esa peli, ¿no? La idea es hacer un balance justamente en lo positivo y lo negativo. Lo negativo, tal cual. ¿Sí? Ese es el equilibrio principal. Por eso es que decía ahí que la idea era siempre estar atentos a ser muy detallistas en lo que estamos contando, ¿sí? Acá hicimos una pequeña reseña, pero de una película, ya que el ejemplo anterior del manual era sobre una obra de teatro. Acá hicimos uno de una peli, que puede ser que la conozcan porque está en varias plataformas de películas y series. En este caso es El Principito o The Little Prince, que es una película de 2015, ¿sí? Fíjense que el título es Ver con el corazón, nos damos cuenta porque es la tipografía más grande, y ya nos adelanta un poquito en el copete que es una reseña. Igual, ahí menciona también, además de que es de 2015, cuál es la cosmovisión que se aborda, ¿no? De qué se va a tratar en rasgos generales. En este caso, por ejemplo, dice drama, fantasía, animación, obviamente que porque es un dibujito animado, porque tiene muchas cosas maravillosas, y porque, bueno, hay algunas cosas que tocan bastante el corazón, pero exacto. Eso sería arruinar y hacer spoiler. En el primer párrafo, esto es muy cortito, lo hicimos muy rápidamente, solo para mostrar que hay diferentes tipos, exacto. En el primer párrafo menciona de qué se trata la película muy acotadamente.
¿sí? Dice, una niña muy presionada para triunfar en la vida, es un nuevo amigo y cambia por completo sus prioridades, porque no es importante ser indispensable para una empresa, sino esencial para nuestros seres queridos. Y ya en el segundo párrafo se da una valoración. Dulce, llena de maravillas y con un hermoso mensaje, The Little Prince captura y resignifica la obra homónima de Antoine de Saint-Exupéry, para ver en familia y recordar nuestra infancia, ¿sí? Evidentemente esto se trata de una reseña crítica positiva. Lo que está tratando de hacer es que vos te llenes de intriga y te atrape de alguna manera para que te sientes y mires durante la hora y media que durará, ¿sí? Tal cual. Yo que, por ejemplo, no la vi, ya te digo que con esto me voy a poner a mirarla hoy porque no la vi, nunca me llamó. Pero tranquilamente podríamos hacer una reseña negativa, ¿no? Uno que, por ejemplo, yo soy muy fana del Principito, la película poco tiene que ver. Sí, no tiene mucho que ver la película. ¿No? Entonces, por eso es un ejemplo, ¿no? Que yo puedo centrarme en las cosas positivas y en las cosas negativas. Fíjense como ya a Romy la atrapé para que venga a ver la película, cuando en realidad ni a mí mucho me gustó, lo cual no porque es mala, no es porque es mala, sino porque uno, la verdad, que asocia directamente con el libro, y del libro tiene bastante poco, ¿sí? Claro. Entonces, la idea es que trabajemos juntos y que al momento de evaluar todo esto, no tengan ningún problema de hacer las consultas que ustedes consideren, charlen constantemente entre ustedes y con nosotras, y lo hagan obviamente de manera independiente, para que sea mucho más enriquecedor. Exacto. No les vamos a estar contando demasiado todo lo que vamos a hacer, porque para eso ya vamos a tener, claro, vamos a tener nuestro Zoom. No les queremos contar el final, lo que pasa, Romy. Exacto, eso no. Como una reseña. Exacto, pero sí es importante, creo que las tres consideramos, y bueno, las profes no los conocen a los chicos de sexto, pero yo que tengo el placer de conocerlos a todos, sé que todo esto va a estar presente. Hoy en día, en este modo, digamos, de escuela que estamos llevando, la escuela virtual, donde no nos podemos ver, donde no podemos interpretar qué siente el otro, más que nada, es tan importante que tengamos estas cosas presentes, ¿no? Para trabajar en cualquier materia. Y en este caso puntual de prácticas de lenguajes y de este tema, bueno, ¿qué necesitamos? Como siempre, ganas de escribir, mucha lectura. Damos fe, las tres, que son chicos muy lectores, han leído mucho siempre en el ámbito escolar y en el ámbito extraescolar, porque lo sabemos, que puedan ser comprensivos, si hay algo que no están entendiendo, porque van a ver que va a ser un trabajo donde nos vamos a mezclar primero y sexto, pero mezclar de una manera de que los ponemos en una bolsa, no es que es primero A con sexto A. Se van a mezclar a través de algo que les vamos a proponer en la semana en nuestra clase de Zoom, poder trabajar en equipo, comprender al otro, tener una muy buena predisposición, que trabajen con el mismo entusiasmo que nosotras tres. Les aseguro, chicos, preparamos todo esto para ustedes con tantas ganas que hoy les contamos que hoy es un sábado, casi las 4 de la tarde, y estamos acá grabando esto para ustedes y con alegría realmente. Entonces, todas estas cosas que vemos acá, que puedan usar la imaginación, que estén tranquilos, se les va a dar un tiempo determinado para poder realizar el trabajo que les vamos a proponer, y que tengan ganas de compartir, obviamente, sobre todas las cosas, compartir, y bueno, y que nos demuestren su entusiasmo como nosotras lo tenemos al momento de preparar, digamos, esta clase. Bueno, como chicas, bien decía Romy, y antes de ya para ir cerrando, les queremos contar que tenemos 2 foros abiertos en la plataforma. Y que tenemos 2 foros porque tienen 2 objetivos diferentes. Uno va a ser más académico y tiene que ver con preguntas. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer las van a volcar ahí, pero tiene una particularidad. Como dijo Romy, acá se trata de compartir y de aprender entre todos, así que las profes vamos a contestar, pero cualquiera puede contestar, ¿no? Así que si ustedes leen una pregunta de algún compañero, tranquilamente, si saben la respuesta, lo pueden hacer. Y hay otro foro que tiene una particularidad, que se llama Recreo. Nada, es un foro para ustedes, es un foro para que se comenten, para que se cuenten cosas, para que le pregunten cosas a los de secundaria, para que los de secundaria le pregunten cosas a los de primaria,
para que se les ocurran ideas, ¿sí? Así que es un foro en los que realmente los invitamos a compartir. Es más, Qué si bueno. entran, hay un reto para que ustedes hagan. Bueno, todo esto igual a partir de... Ah, no, nada, perdón. Es porque como A estamos partir en de sábado, ahora, ya a lo tienen partir de abierto, ahora, ya ya está, lo tienen ya lo tienen abierto. abierto. Así que nada, espero Exacto. que les haya gustado, ¿no, Iva? Bueno, chicos, un placer para las tres haber compartido esta clase con ustedes. Ojalá podamos tener algún encuentro presencial, todos juntos, si regresamos y nos damos Ay, los por tiempos. favor. Dios Y si quiera no, que bueno, sí. nos estamos viendo en la próxima clase por Zoom igual. En Zoom Obvio, nos sí, vemos sí, seguro. seguro. Así Bueno, que un Bueno, beso los grande a esperamos con todos. mucho entusiasmo. Mucho. nos vemos en la Chao a próxima. todos. Ahí tienen horarios y días.